Mi esposa me engañó con su ex y planearon robarme mi empresa de 500, pero cuando llegamos a la corte, descubrió que mi madre era dueña legal de todo, desde hace 10 años, y jamás esperaron lo que les dije. Tengo 35 años. Soy dueño de una empresa de consultoría tecnológica que construí desde cero durante los últimos 10 años, y acabo de salir de la peor pesadilla de mi vida, aunque al final, y esto suena raro decirlo, terminó siendo casi satisfactorio ver cómo todo se desmoronó para la persona que pensó que podía destruirme. Supongo que debería empezar por el principio, cuando conocí a Nicole hace como 4 años, tal vez 4 y medio, en una de esas conferencias de networking aburridas, donde básicamente vas a fingir que te importa lo que hacen los demás mientras repartes tarjetas de presentación. Ella trabajaba en relaciones públicas para una firma mediana, nada espectacular pero tampoco mal, y yo ya tenía mi empresa funcionando bastante bien en ese momento. No era millonario, pero me iba bien, ¿sabes? Nos enganchamos de inmediato, o eso pensé yo. Salimos durante 2 años antes de casarnos, y todo parecía perfecto. Tipo de esas relaciones, donde piensas que finalmente encontraste a la persona correcta después de tantas decepciones. Nos casamos hace 2 años, una boda linda pero no exagerada, como 100 invitados más o menos, en un lugar al aire libre que a ella le encantó, y yo estaba feliz de darle lo que quisiera porque, bueno, la amaba, y pensaba que ella también me amaba a mí. Poco después de casarnos, Nicole dejó su trabajo en PR, y cuando digo que lo dejó, me refiero a que básicamente dijo que estaba cansada de la oficina, de los clientes demandantes, de todo eso, y que quería enfocarse en nosotros, y en construir una vida juntos. En ese momento me pareció dulce, tipo, wow, quiere dedicarse a nuestra relación, qué romántico. Pero mirando hacia atrás ahora, debí haberlo visto como la primera señal de alerta gigante que era. La cosa es que cuando ella dejó su trabajo, yo ya estaba generando buenos ingresos con la empresa, suficiente para mantener a ambos cómodamente, así que no me pareció un problema financiero, pero lo que no anticipé fue que ella básicamente se convirtió en una persona completamente diferente. Los primeros meses después de que dejó su trabajo fueron buenos, o al menos eso recuerdo. Ella decoró la casa, empezó a cocinar más, aunque nunca fue su fuerte, la verdad, y parecía contenta. Pero después de eso, como al año de estar casados, empezó a cambiar. Se volvió distante, fría. Ya no quería salir conmigo a ningún lado. Siempre estaba pegada a su teléfono, y cuando le preguntaba qué pasaba, solo decía que estaba aburrida o cansada o cualquier excusa genérica. Yo trabajaba mucho, no voy a mentir. Mi empresa requiere mucha atención, y hay semanas donde estoy metido 12 horas al día arreglando problemas de clientes o supervisando proyectos, pero siempre traté de hacer tiempo para ella, tipo salir a cenar los viernes o planear escapadas de fin de semana. Pero ella siempre encontraba una razón para decir que no o para arruinar el momento con algún comentario pasivo-agresivo sobre cómo yo solo pensaba en el trabajo. Todo explotó hace como 6 meses. Creo que fue en abril o mayo. No recuerdo exactamente la fecha, pero sí recuerdo perfectamente el momento. Nicole había dejado su laptop abierta en la mesa de la cocina, algo que nunca hacía porque siempre era muy celosa con sus cosas, y yo pasé por ahí para agarrar agua y vi que tenía mensajes abiertos en la pantalla. No iba a leer nada, en serio, porque no soy de esas personas que revisan los teléfonos o las computadoras de su pareja, pero algo en la forma en que estaban escritos los mensajes me hizo detenerme. Eran de un tal Connor, y el primer mensaje que vi decía algo como, no puedo esperar a que esto termine y podamos estar juntos de nuevo. Y yo me quedé ahí parado como un idiota tratando de procesar qué significaba eso. Me senté y empecé a leer, y básicamente descubrí que Nicole había estado viéndose con su exnovio Connor durante los últimos 6 meses, tal vez. Más. No está claro exactamente cuándo empezó, pero los mensajes que vi eran de meses atrás. Pero lo peor. Y cuando digo lo peor, me refiero a que esto fue lo que realmente me hizo sentir como si alguien me hubiera pateado en el estómago, era que no solo estaban teniendo una aventura, sino que estaban planeando activamente cómo iban a divorciarse de mí y quedarse con la mitad de mi empresa. Los mensajes eran explícitos, tipo Connor diciéndole, cuando nos divorciemos de él vas a tener derecho a la mitad de todo. Su negocio vale una fortuna y podremos vivir bien el resto de nuestras vidas. Y Nicole respondiendo cosas como, lo sé, solo tengo que aguantar un poco más hasta que llegue el momento perfecto para pedirle el divorcio. Había otros mensajes donde básicamente se reían de mí, llamándome ingenuo y estúpido por confiar en ella, y Connor, que al parecer no tenía trabajo,
y vivía de prestado en la casa de un amigo, hablando sobre cómo con mi dinero iba a poder, finalmente, vivir la vida que merecía. ¿Puedes creerlo? Este tipo desempleado que ni siquiera podía mantener un techo sobre su cabeza, estaba planeando vivir de mi trabajo, de los 10 años que me tomó construir algo desde cero. Imprimí todo, todos los mensajes, tomé fotos con mi teléfono también por si acaso, y me quedé sentado ahí en la cocina esperando a que Nicole volviera de donde sea que había ido probablemente a verse con Connor. Ahora que lo pienso. Cuando llegó como 2 horas después, yo tenía las impresiones en la mesa frente a mí, y ella entró toda sonriente como si nada, preguntándome cómo había estado mi día, actuando como la esposa perfecta, y yo solo le dije, siéntate, tenemos que hablar. La cara que puso cuando vio los papeles fue casi cómica. Tipo pasó del rosa al blanco en 2 segundos, y por un momento pensé que iba a desmayarse o algo así. Le pregunté directamente, ¿quién es Connor y qué significan estos mensajes? Y ella trató de negarlo al principio, diciendo que eran malentendidos, o que Connor era solo un amigo con el que hablaba sobre sus problemas. Pero yo la corté y le dije que no me tomara por idiota, que había leído todo y sabía perfectamente lo que estaban planeando. Finalmente se rompió y admitió todo, la aventura, los planes de divorcio, todo. Pero lo hizo de una manera que de alguna forma trataba de hacerme sentir culpable a mí, diciendo que me había vuelto distante, que solo me importaba mi trabajo, que ella se sentía sola y Connor estaba ahí para ella cuando yo no lo estaba. Ya sabes, toda esa basura manipuladora que la gente dice cuando los atrapan haciendo algo terrible. Y entonces, y esto fue lo que realmente me dio risa en ese momento, aunque probablemente no debería haberlo hecho, me dijo que igual iba a pedir el divorcio y que se iba a llevar la mitad de todo porque tenía derecho legal a eso después de 2 años de matrimonio. Me miró como si hubiera ganado algo, tipo con esa sonrisa medio torcida que significaba que ella pensaba que tenía todo bajo control, y yo solo le dije, está bien, Nicole, si quieres el divorcio lo tendrás, pero no estoy tan seguro de que las cosas vayan a salir como tú y tu novio desempleado esperan. La confusión en su cara fue hermosa, no voy a mentir. Me preguntó qué quería decir con eso, y yo solo le dije que ya vería, que hablara con su abogado y que empezara los trámites de divorcio si eso era lo que quería. Esa noche se fue de la casa. Supongo que donde Connor o alguna amiga, no me importaba honestamente. Y yo me quedé ahí sentado en el silencio pensando en todo lo que había pasado y en lo que estaba por venir. Aquí es donde tengo que explicar algo importante que Nicole no sabía, y que su brillante plan con Connor no había tomado en cuenta para nada. Mi madre, Ellen, es una mujer muy inteligente. Trabajó toda su vida en finanzas y siempre me enseñó a proteger mis activos, y cuando empecé mi empresa hace 10 años, ella me aconsejó poner todo legalmente a su nombre mientras yo operaba el negocio. No fue para evadir impuestos ni nada ilegal, sino simplemente como una estructura de protección en caso de demandas de clientes o, ironía de ironías, problemas maritales. En ese momento yo era joven. Tenía como 25 años, y acababa de terminar una relación difícil, y mi madre me dijo, mira, nunca sabes qué puede pasar en la vida. Protégete ahora que puedes. Así que técnicamente, legalmente, mi empresa no me pertenecía a mí en papel, le pertenecía a mi madre. Aunque yo era quien la manejaba completamente, tomaba todas las decisiones, y obviamente me quedaba con las ganancias menos lo que le pagaba a ella como propietaria nominal. Era totalmente legal, teníamos contratos y todo debidamente registrado, y había sido así desde el día 1, años antes de conocer a Nicole. Ella nunca preguntó sobre los detalles legales del negocio, nunca mostró interés real en cómo funcionaban las cosas, solo le importaba el dinero que entraba y lo que podíamos comprar con él, así que nunca tuvo idea de esta estructura. Nicole contrató a un abogado bastante rápido, como a la semana de haberse ido de la casa, y empezaron los procedimientos de divorcio. La primera sesión de mediación fue increíble, y cuando digo increíble, me refiero a que fue uno de esos momentos donde ves a alguien darse cuenta en tiempo real de que cometió un error garrafal. Nicole llegó con su abogado, un tipo medio arrogante que claramente le había dicho que iba a salir de esto con millones, y ella estaba ahí toda confiada, con esa actitud de voy a destruirte y quedarme con todo. Su abogado empezó con el discurso típico sobre división equitativa de bienes matrimoniales, sobre cómo Nicole había sacrificado su carrera para apoyarme, lo cual era mentira, porque ella dejó su trabajo por decisión propia y nunca sacrificó nada.
y sobre cómo merecía la mitad del valor de mi cada empresa. Mi abogado, que sabía toda la historia y tenía todos los documentos preparados, esperó pacientemente a que terminaran, y entonces presentó la documentación que mostraba que legalmente yo no era dueño de ningún negocio, que todo estaba a nombre de mi madre desde años antes de casarme con Nicole, y que por lo tanto no había nada que dividir en términos de la empresa. El silencio en esa sala fue hermoso. Tipo podías escuchar a una mosca volar, y vi cómo la cara de Nicole pasaba por todas las etapas del duelo en 30 segundos, de la confusión a la negación a la rabia absoluta. Empezó a gritar que eso era ilegal, que yo había escondido activos, que había fraude, toda clase de acusaciones locas, pero su abogado la calmó y pidió un receso para revisar los documentos. Cuando volvieron como una hora después, el abogado de Nicole estaba notablemente menos arrogante, y ella se veía como si alguien le hubiera dicho que se había ganado la lotería y luego le hubiera quitado el boleto. Obviamente Nicole no se iba a rendir así de fácil, porque ella y Connor habían planeado demasiado tiempo esta estafa como para dejarlo ir. Empezó una campaña de desprestigio contra mí en redes sociales, contándole a todos nuestros amigos mutuales, que en realidad eran más sus amigos que míos, que yo la había engañado, que la había maltratado emocionalmente, que era un esposo terrible, básicamente inventando toda clase de mentiras para hacerme quedar mal. Algunos de sus amigos me mandaron mensajes preguntándome si era verdad, y yo les mandé capturas de pantalla de los mensajes entre ella y Connor, y muchos de ellos dejaron de hablarle a ella después de eso, lo cual honestamente me dio cierta satisfacción aunque suene petty. Connor también empezó a mandarme mensajes amenazantes, diciendo que me iba a hacer pagar por arruinar sus planes, que sabía dónde vivía, puras amenazas vacías de un perdedor resentido, y yo solo las guardé todas como evidencia en caso de que alguna vez tuviera que pedir una orden de restricción. El proceso legal se extendió durante meses, con Nicole y su abogado tratando de encontrar cualquier ángulo posible para reclamar algo. Pidieron auditorías financieras, trataron de probar que yo había transferido dinero ilegalmente a cuentas escondidas, lo cual no había hecho, hasta intentaron involucrar a mi madre en el proceso, acusándola de ser cómplice en un esquema para defraudar a Nicole de sus derechos maritales. Mi madre, que tiene 70 años y es la persona más honesta y correcta que conozco, tuvo que sentarse en una declaración y explicarle a un abogado hostil por qué había decidido poner la empresa a su nombre hace una década, y verla pasar por eso por culpa de Nicole me dio una rabia que no puedo describir con palabras. La cosa es que toda la estructura era completamente legal y documentada, no había nada turbio ni escondido, y cada auditoría y cada revisión solo confirmaba eso. Finalmente llegamos a la corte hace como 2 meses, y ahí fue donde todo terminó oficialmente. El abogado de Nicole hizo su mejor esfuerzo, pintándola como esta esposa sacrificada que había renunciado a todo por apoyar mi carrera y que ahora se quedaba sin nada, lo cual era tan ridículamente falso que casi me río en la sala del tribunal. Presentó el hecho de que ella había dejado su trabajo después de casarnos como evidencia de su sacrificio, ignorando convenientemente que fue su decisión completamente voluntaria y que yo nunca le pedí que lo hiciera. Mi abogado presentó toda la evidencia: los mensajes entre Nicole y Connor, la documentación de la estructura de la empresa que databa de años antes del matrimonio, registros financieros que mostraban que Nicole nunca había contribuido un solo centavo al negocio, y básicamente desmontó cada argumento que el otro lado intentó hacer. El juez escuchó todo, revisó los documentos y finalmente dictó su sentencia. Dijo que aunque entendía que Nicole podía sentirse decepcionada con el resultado, la ley era clara en cuanto a que los activos que existían antes del matrimonio y que estaban legalmente separados no formaban parte de la propiedad marital divisible, y que la evidencia de la infidelidad de Nicole y sus planes premeditados para manipular el proceso de divorcio también pesaban en la decisión. Al final, Nicole recibió una suma pequeña de acuerdo, básicamente lo equivalente a lo que habría ganado si hubiera seguido trabajando durante esos 2 años que estuvo sin empleo, nada ni remotamente cerca de lo que ella y Connor habían planeado, y definitivamente nada que les permitiera vivir bien el resto de sus vidas, como decían sus mensajes. Salí de esa corte sintiéndome, no sé, vindicado supongo, pero también agotado, tipo mental y emocionalmente destruido por todo el proceso. 2 años de mi vida que pensé que eran reales, resultaron ser completamente falsos, una actuación, elaborada por parte de alguien que solo me veía como un cajero automático. La parte que más me duele, incluso ahora, no es tanto el dinero que ella quería robarme,
sino el hecho de que durante todos esos meses, mientras planeaba esto con Connor, yo realmente creía que teníamos un matrimonio que valía la pena salvar, que los problemas que estábamos teniendo eran normales y que podíamos trabajar en ellos. Cada vez que yo trataba de acercarme a ella, de planear algo especial o de preguntarle qué necesitaba de mí, ella estaba ahí pensando en cómo iba a destruirme, y eso es algo que me cuesta procesar hasta el día de hoy. Escuché hace poco que Nicole y Connor finalmente se mudaron juntos a un apartamento barato en las afueras de la ciudad, viviendo básicamente de lo que ella recibió del acuerdo, que probablemente les dure menos de un año, al ritmo que imagino que gastan. Parte de mí siente algo parecido a lástima por ella, no por la situación en la que está, porque eso lo buscó completamente, sino porque se dio cuenta demasiado tarde de que había apostado todo a un plan que nunca iba a funcionar, y ahora tiene que vivir con las consecuencias. La otra parte de mí, la parte honesta, se siente satisfecha de que la justicia funcionó en este caso, de que alguien que trató de manipular el sistema y destruir a otra persona por codicia terminó sin nada. Mi madre me dice que debería olvidarme de todo esto y seguir adelante, que guardando resentimiento solo me lastimo a mí mismo, y tiene razón, pero es difícil no pensar en todo lo que pasó cuando todavía estoy procesándolo. El negocio sigue funcionando bien, mejor que nunca, de hecho, porque ahora puedo enfocarme completamente en él sin las distracciones y el drama de un matrimonio tóxico. He empezado a salir de nuevo. Nada serio todavía porque honestamente no estoy listo para confiar en alguien así otra vez, pero al menos estoy abriendo esa puerta lentamente. Mis amigos, los reales que se quedaron conmigo durante todo este desastre, me dicen que eventualmente voy a encontrar a alguien que realmente me valore y que esta experiencia, por horrible que haya sido, me enseñó a identificar las señales de alerta temprano. Supongo que tienen razón, pero por ahora estoy bien estando solo, reconstruyendo mi vida sin el peso de alguien que solo quería usarme. La semana pasada firmé los papeles finales del divorcio. Oficialmente soy un hombre soltero de nuevo después de 2 años de estar legalmente atado a alguien que resultó ser completamente diferente de quien yo pensaba que era. Salí de esa oficina, me subí al coche, y por primera vez en meses sentí que podía respirar completamente, tipo sin esa opresión en el pecho que había estado cargando todo este tiempo. Manejé a casa, me serví un whisky bueno que había estado guardando, y brindé por mí mismo, por sobrevivir a esto, y por tener una madre lo suficientemente inteligente como para haberme aconsejado hace 10 años que protegiera lo que construí. No sé qué me depara el futuro, la verdad, pero lo que sí sé es que voy a estar mucho más cuidadoso sobre en quién confío y a quién dejo entrar en mi vida. Esta experiencia me costó 2 años, mucho dinero en abogados, y un pedazo de mi capacidad para confiar en la gente, pero también me enseñó que a veces, las decisiones que tomas cuando eres joven pensando en protegerte de lo peor, pueden salvarte cuando menos lo esperas, y eso tiene que contar para algo.